Saludo cordial, querida familia dominicana, qué alegría. Ya hemos llegado a nuestro último capítulo de este gran módulo sobre dar a los demás el fruto de lo contemplado. Nos encontramos en este cuarto capítulo, pero para dar comienzo a esta última clase, de este módulo les voy a pedir que invoquemos la presencia del Espíritu Santo y la presencia de Dios. Siempre es bueno hacerlo. Y digamos todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, fuente de amor, de misericordia, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras mentes y corazones, para que la luz de tu Espíritu nos ayude y nos ilumine para comprender las verdades que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Este cuarto capítulo se titula Cuarto Concilio de Letrán, Ministerio Universal de la Palabra. Pues bien, hemos venido nosotros analizando desde cómo se da el comienzo de la predicación, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Todo esto hemos ido construyendo, digamos, para poder comprender cómo la predicación dominicana se va configurando en la zona del Languedoc. Y ya eso quedó un poco claro en los capítulos anteriores. Debemos decir que la predicación de los hermanos y hermanas después de la fundación de Pruya, como vimos en el capítulo anterior, todo lo que significó la construcción del monasterio de Pruya, y no solo una construcción de un monasterio, de una reconstrucción de una capilla, sino también la construcción indudablemente de una manera nueva de predicar, porque allí se configuró todo esto. Y no fueron fáciles los años venideros después de la fundación de Pruya, en 1910, 8 más o menos, pues no fue fácil. No olvidemos que en 1207 el obispo Diego había muerto y Santo Domingo se había quedado solo en Pruya. Bueno, solo de cierta manera, pues ya no tenía al obispo Diego, que era su gran amigo, con el que había tenido grandes aventuras por esta zona durante 10 años, habían compartido juntos y habían emprendido la aventura de la predicación. Ya Diego había muerto. Y Domingo decide entonces, después de la muerte de Diego, estando en Pruya, Santo Domingo, decide con sus compañeros continuar con la predicación. Y eso es muy importante. Nunca Santo Domingo, ante la muerte de Diego, queda desilusionado o Santo Domingo indudablemente decide no continuar con su predicación. No, Domingo continúa. Digamos que la fuerza no se apaga, el espíritu continúa. Por eso, Santo Domingo va fortaleciendo la predicación, se van consagrando nuevos misioneros a la predicación dominicana. Y durante 1213 hasta 1214, vemos que la orden, que los primeros predicadores, que Santo Domingo, que van configurando, se van institucionalizando, van organizando muy bien la predicación. Y yo les había dicho en uno de los videos anteriores, de las clases anteriores, que tuviéramos presente a un obispo, Fulco. Ha muerto Diego, que era el obispo de Osma, donde Santo Domingo había sido canónigo. Pero hay un obispo el cual va a ayudar mucho a Santo Domingo, que se llama el obispo Fulco. Y Fulco era el obispo de Toulouse. Toulouse es un municipio, una ciudad principal, actualmente existe, Toulouse. En español se le dice Tolosa. Y en esta ciudad, el obispo de esta ciudad es Fulco. Pues bien, Santo Domingo le pide a ese obispo Fulco que confirme a estos predicadores como predicadores de su diócesis. ¿Qué quiere decir esto? Santo Domingo ha fundado el monasterio de Pruya.
Santo Domingo tiene un grupo de predicadores, hombres y mujeres, encargados de la predicación, frailes ya. Y Santo Domingo le dice al obispo Fulco de Toulouse: Fulco, yo quiero que esta comunidad que está naciendo en Prusia tenga la aprobación de usted como obispo. En ese entonces era muy importante que las comunidades nacientes tuvieran una aprobación episcopal para comenzar. El obispo de la zona tenía que confirmar. ¿Qué quiere decir eso? El obispo es el representante de la iglesia, es el pastor. Pues Santo Domingo quería que el obispo, que representa a la iglesia misma, pues confirmara la orden, o sea, le diera el visto bueno a la orden. Eso quiere decir que Santo Domingo de Guzmán siempre quiso que la comunidad, que su comunidad, que la orden, viviera bajo el amparo de la iglesia y nunca fuera de la iglesia, sino en la iglesia y para la iglesia. Y por eso se acercó en primera instancia al obispo, a la autoridad de su zona. Pues bien, Fulco en el año de 1215 le da una aprobación, le da el visto bueno, le dice: mira, aquí está la aprobación por los cuales yo como obispo de esta diócesis de Toulouse los acojo, ¿sí? Es un certificado, digamos, de nacimiento oficial para la iglesia. Me gustaría leer un fragmento de ese documento con el cual el obispo Fulco pues confirmó a esa pequeña comunidad como una comunidad diocesana, o sea, de su diócesis. Dice lo siguiente, el obispo Fulco: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos en conocimiento de todos, presentes y venideros, que nos, Fulco, por la gracia de Dios, siervo humilde de la sede de Toulouse, a fin de extirpar la perversión de la herejía, desterrar los vicios, enseñar la regla de la fe e inculcar a los hombres la sana moral, instituimos como predicadores en nuestra diócesis a Fray Domingo y a sus compañeros, cuyo propósito regular es el de comprometerse como religiosos, caminando a pie, predicar la verdad evangélica, viviendo en pobreza evangélica. Este fragmento ya nos dice mucho, indudablemente, del carisma de la orden. ¿Sí? Ustedes pueden volver a repetir el video y apréndanlo, copien estas palabras de Fulco, porque Fulco ya aquí le está reconociendo el carisma de la orden. O sea, es una comunidad que está llamada a enseñar la regla de la fe, a vivir evangélicamente, a predicar, a desterrar los vicios, la herejía, o sea, la mala doctrina. Interesante. Y hay algo mucho más interesante, y es que Domingo, desde el primer momento que Fulco, en 1215, el obispo Fulco, le da la autorización para que sean ellos predicadores de su diócesis, o sea, le ayuden a él en la labor de la predicación, Fulco había traído a su diócesis a un inglés, a un teólogo inglés llamado Alejandro Stambesby. Y Alejandro era un teólogo muy reconocido que Fulco había traído para que le enseñara al clero de su diócesis y formara al clero de su diócesis. Porque recordemos que habían muchos cátaros con doctrinas erróneas, con maneras distintas de interpretar el evangelio, manera distinta de hablar, de vivir, y pues se necesitaba predicadores formados, un clero formado. Y Fulco pues se trae a este gran teólogo. Cuando Santo Domingo se da cuenta de que el teólogo Alejandro estaba en Toulouse dando clases, le pidió al grupito de frailes que tenía, que eran 6 frailes, que inmediatamente con él, con Santo Domingo, fueran a tomar las lecciones de este gran teólogo. O sea, Santo Domingo desde el primer momento de la fundación de la orden, en este caso desde solo la aprobación por parte del obispo, quiso que sus frailes se formaran, que su familia se formara, que estudiara, ¿no? Porque si vamos a enseñar la doctrina, la verdad de la fe, pues hay que primero contemplarla. Él ya lo había hecho en Palencia, ya lo había hecho en su hogar, ya lo había hecho en Osma. Y Santo Domingo siempre quiso que sus frailes se formaran en la autoridad de la Sagrada Escritura. No olvidemos esto. Eso fue en 1215. En 1213, o sea, 2 años antes de la aprobación por parte de Fulco de la orden como predicadores para su diócesis,
el Papa Inocencio III había convocado al Concilio Cuarto de Letrán, pero el Concilio Cuarto de Letrán, aunque se convocó en 1213, solamente se pudo llevar a cabo o comenzar en 1215. O sea, en el mismo año en que Fulco había dado la aprobación diocesana a la comunidad pequeña de Prulla, que encabezaba Santo Domingo, en ese mismo año comenzaba el Concilio Cuarto de Letrán. ¿Qué es un concilio? Palabras más, palabras menos. Un concilio es una reunión de todos los obispos de la zona, de la iglesia, que se reúnen para definir, junto con el Papa, que preside el concilio, para definir normas de la vida moral de la iglesia, temas de doctrina, en fin. Es donde se tratan temas de la iglesia. Entonces allí se toman temas pero muy importantes. Entonces en este concilio cuarto de Letrán, en este concilio que se llamó el cuarto de Letrán, porque pues hubo 3 concilios antes, Letrán en una ciudad allí, pues en la Basílica de Letrán, en Roma, Fulco pues tenía que ir al concilio porque era obispo, ¿no? Y Fulco se llevó a Santo Domingo como compañero, no solo como compañero de viaje, sino que Fulco se llevó a Domingo para que lo asesorara. Domingo era una persona muy preparada y Domingo pues iba a asesorar a Fulco. Pero no solo asesorarlo y no solo acompañarlo, sino que Santo Domingo y Fulco tenían la intención de entrevistarse con el Papa. Con el Papa. ¿Para qué? Ya lo vamos a ver. Pero acontece que en ese concilio se iba a hablar sobre el ministerio de la predicación, se iba a hablar sobre la doctrina, sobre la enseñanza, se iba a hablar sobre cómo traer a las personas de nuevo al seno de la iglesia, porque la herejía se estaba apoderando de la iglesia. Entonces, como eran temas tan interesantes, el tema de la predicación se iba a hablar allí, sí, uno de esos temas, pues Domingo, que es el padre de los predicadores, pues necesita hablar con el Papa para presentarle al Papa pues, su comunidad de predicadores. Y es así como en el mes de octubre de 1215, Fulco y Santo Domingo se encontraban en Roma y le informan al Papa, porque logran tener esa entrevista con el Papa, y le informan al Papa de todo lo que ha sucedido en Languedoc. O sea, todo lo que yo estuve en el primero, segundo y tercer capítulo, ellos se lo cuentan al Papa. Y el Papa asombrado, ¿sí? Asombrado de todo lo que esos predicadores habían hecho, asombrado de todo lo que esos predicadores habían logrado, pues el Papa le dice a Santo Domingo, mire, aún no podemos aprobar la orden tuya, Domingo, de manera universal, o sea, para la Iglesia Universal, tenía la aprobación del obispo diocesano de la región, pero Santo Domingo quería que la orden tuviera el reconocimiento ya no solo del obispo, sino el reconocimiento de la cabeza de la iglesia, del obispo de la iglesia, del obispo de la iglesia de Roma, o sea, del Papa. Y si lograba obtener del Papa ese reconocimiento, su orden ya no sería para una diócesis, para la diócesis de Fulco, sino para la Iglesia Universal. Y Santo Domingo quería fundar esa orden de predicadores, pero ahora para la Iglesia Universal. De hecho, el Beato Jordán de Sajonia nos cuenta sobre esto. Dice, pidieron al señor Papa Inocencio que confirmase en favor de Domingo y de sus discípulos una orden que se llamase y fuese de predicadores. El Papa le pidió a Santo Domingo calma. ¿Cómo le pidió? No le dijo, pues cálmate, sino que le dijo, vamos a hacerlo muy tranquilamente. Domingo, elige una regla para esa comunidad que quieres o que has fundado, pero que ahora quieres tener la aprobación mía, del pontífice. Elige una regla. Pues toda comunidad religiosa tiene que tener una regla de vida, una manera de vivir, pero una regla reconocida por la iglesia. Es así como Santo Domingo se devuelve para Toulouse y en el año de 1216, o sea, un año después de la entrevista con el Papa, Santo Domingo y sus compañeros eligieron la regla de San Agustín, porque Domingo ya conocía la regla de San Agustín. Eso es muy importante, estudiar la regla de San Agustín. Y ellos eligieron esa regla y ya San Agustín en el siglo IV había escrito esta regla y querían vivir bajo ella, bajo esta regla. ¿Por qué eligieron la regla de San Agustín? Les pareció la regla más apropiada.
Primero, Santo Domingo la conocía porque cuando era canónigo en Osma, pertenecía al clero de Osma, pues él había vivido bajo la regla de San Agustín. Pues bien, esta regla les ayudó a los hermanos a estructurar su vida. Entonces, el Papa les dice, elijan una regla, ellos eligen la regla de San Agustín. Y esta regla les ayuda a estructurar la vida. Cuando ya eligen la regla y estructuran la vida, ¿cómo la estructuran? Pues tienen conventos, tienen el rezo, tienen la predicación, están encargados de capillas, de iglesias, tienen una vida común, ¿sí? Una economía común, una manera de ser. Pues indudablemente, ya Santo Domingo se podría de nuevo entrevistar con el Papa para decirle al Papa, aquí tiene Santo Padre la regla, ¿no? Pero acontece que en ese mismo año de 1216 muere Inocencio III. Muere Inocencio III, Santo Domingo todavía está en Toulouse, apenas iba para Roma a presentarle la regla al Papa para que les aprobara la orden para la Iglesia Universal, y muere Inocencio III. Entonces, cuando Santo Domingo se da cuenta de que muere Inocencio III, Santo Domingo pues decide irse corriendo para Roma para entrevistarse con el nuevo Papa, ¿sí? Para pedirle a ese nuevo Papa, pues que ya había dialogado con Inocencio III, que traía las reglas, y Santo Domingo pues hay que decir que quizás tenía miedo de que el nuevo Papa pues tuviera algunos peros y alargara más la fundación de la orden o la aprobación. Hay alguien muy importante aquí. Cuando Santo Domingo llega a Roma, Santo Domingo tiene un cardenal amigo suyo, que es el cardenal Ugolino. El cardenal Ugolino le ayuda a entrevistarse con el nuevo Papa. El nombre del nuevo Papa es Honorio III. Es el Papa que sucede a Inocencio III. Y Santo Domingo le habló con sinceridad, aun cuando se entrevistó con Honorio III, le habló con sinceridad sobre sus frailes predicadores y lo que habían acordado en Toulouse, o sea que ya habían elegido una regla porque el Papa anterior les había pedido eso, y lo hicieron. El Papa escuchó atentamente, y después de esa entrevista, a los pocos meses, el 22 de diciembre de 1216, el Papa expide una bula. ¿Qué es una bula? Una bula es un documento oficial que tenía en el centro una especie de bola, ¿no? Y ahí donde el Papa colocaba su sello. Pues bien, el Papa escribe la bula Religiosiam Vitam, sobre la vida religiosa, ese 22 de diciembre de 1216. Y en esa bula, el Papa confirma oficialmente para la Iglesia Universal esa orden de predicadores. ¿Qué quiere decir? Que esta comunidad de Prulla, que era predicador en Prulla, en Toulouse, que tenía la aprobación del obispo Fulco de su zona, ya desde el 22 de diciembre de 1216, era reconocida por la Iglesia Universal como una nueva orden de religiosos. O sea, ya el Papa le había dado el visto bueno a esa comunidad religiosa. Santo Domingo siempre quiso que la comunidad, que la orden estuviera bajo el amparo de la Iglesia. Y aquí el Papa le dice a Domingo, por medio de esta bula, voy a leer cómo comienza el encabezado de este documento. Dice así: Honorio, obispo, siervo de los siervos de Dios, a los amados hijos de Domingo, prior de San Román de Toulouse, y a sus frailes tanto presentes como venideros, profesos a perpetuidad en la vida regular, conviene que a los que han elegido la vida religiosa se les dé la protección y amparo apostólico. Nos, atendiendo a esto, amados hermanos, asentimos con clemencia a vuestras justas súplicas y recibimos, mire tan bello esto, bajo la protección de San Pedro y de nuestra iglesia de San Román, en la que estáis entregados al servicio divino, y lo corroboramos con el siguiente escrito. Bajo la firma y sello pontificio estamparon su firma 12 cardenales, entre ellos el cardenal Ugolino, que era un cardenal amigo de Santo Domingo.
¿Por qué es importante el nombre de Ugolino? Ugolino, cuando muere Honorio III, quien eligen de papa es a ese cardenal Ugolino, que va a tomar el nombre de Gregorio IX. ¿Y por qué es importante? Porque será el Gregorio IX, si hay Ugolino, quien canonizará después a Santo Domingo de Guzmán. Por eso es muy importante ese pequeño dato. Y a Gregorio IX, a este papa, pues que suceda Honorio III, lo llamarán el protector de la orden de predicadores, porque amó mucho a Santo Domingo y amó mucho a la orden. Pues bien, con esta bula que el Papa Honorio III le da a la orden de predicadores, le da a Santo Domingo, se confirma la orden. Ya la orden ha tenido el nacimiento oficial para la iglesia, para la iglesia. Por eso nosotros los dominicos, todos nosotros los dominicos, como familia dominicana, celebramos en el 2016 los 800 años de la orden de predicadores, ¿sí? Porque conmemoraba esos 800, esos 8 siglos, desde la entrega de ese documento a Domingo, donde ya la orden nace para la Iglesia Universal. Hubo otra bula del 21 de enero de 1217, del mismo Papa Honorio III, donde se le dará a la orden el título de predicadores. O sea, hay una bula posterior, porque en la primera bula se dice a esa orden, pero hay otra bula donde se les confirma ya que esa comunidad se llama Orden de Predicadores. ¿Cómo dice esa bula? Honorio, obispo, siervo de los siervos de Dios, a los amados hijos del prior y los frailes predicadores de San Román. Mire, y a los frailes predicadores de San Román, de la región de Toulouse, salud y bendición apostólica. O sea, el Papa ya reconoce a nuestra comunidad como una comunidad de predicadores. La orden de predicadores es una orden enteramente nueva en ese momento. Por primera vez una orden asumía como parte de su vida la predicación, porque la predicación era solamente de los obispos, o el que está autorizado en predicar era el obispo. No. Ahora Domingo, con esta nueva orden de predicadores, la predicación la hacía suya, parte de su vida. Y es así como la orden se convierte en la orden para predicar con autoridad de la iglesia. Y esto es lo bonito y lo interesante. Santo Domingo no quiso elegir una orden fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, para que predicara y construyera la iglesia. No predicara por fuera de la iglesia. No, sino dentro de la iglesia. Esta confirmación de la orden está acompañada de una visión que tuvo Santo Domingo. Ese mismo año en que la orden es confirmada por el Papa Honorio III, Santo Domingo tiene una visión. Se le aparece San Pedro y San Pablo. Y se dice que en ese diálogo San Pedro le entregó a Santo Domingo un bastón del predicador y San Pablo le entregó las Sagradas Escrituras. Y Pedro le dijo a Santo Domingo, vete a predicar, para esto has sido enviado. Entonces, después de esa visión, Santo Domingo regresa a Toulouse y decide enviar a sus frailes a predicar. Claro, yo imagino la fiesta, el gozo, cuando Santo Domingo regresa de Roma y le entrega a sus hermanos que ya el Papa les ha dado la aprobación para ser realmente predicadores, para profesar dentro de la orden una nueva comunidad. Y es así como Santo Domingo, un 15 de mayo de 1217, fiesta de la Asunción de la Virgen, envió a estudiar y a predicar a sus frailes de 2 en 2. Se dice que envió 7 a estudiar a París y a predicar, mandó 4 a España, 3 se quedaron en Toulouse y 2 en Prulla. Y los envió a predicar, a fundar conventos y a estudiar. Y así fue como se dieron dando los frutos de nuestra orden. Bien, queridos hermanos, a manera de conclusión, pues en este capítulo nos damos cuenta cómo esa orden que nace pequeñita, que nace, en Montpellier, en una conversación de Domingo y de su amigo Diego con unos legados pontificios, en una conversación, luego de grandes aventuras de predicación, luego de la fundación de Prulla, luego de varias predicaciones en Fanjeaux, en Montpellier, en Toulouse, esta orden de predicadores ahora tiene el sello de la iglesia.
la confirmación de la iglesia, para predicar hasta los confines del mundo como hasta hoy lo hemos hecho. Pidamos pues a nuestro Padre Santo Domingo que esa fuerza, ese ministerio de la predicación y la palabra continúe en cada uno de nosotros y nos animemos a ser realmente predicadores y predicadoras de la verdad y del Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.